Tu andar diario. Libro de Jueces, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Capítulo 1. Después que murió Josué, los israelitas consultaron al Señor para saber cuál de las tribus debía atacar primero a los cananeos. El Señor respondió que Judá debía atacar primero y que a Judá le entregaría ese territorio. Entonces los de la tribu de Judá invitaron a sus hermanos, los de la tribu de Simeón, a unirse a ellos para invadir juntos el territorio que le tocaba a Judá. Y después de invadir juntos también el territorio que le tocaba a Simeón. Los de Simeón aceptaron unirse a los de Judá. Y así los de Judá invadieron el territorio de los cananeos y el de los fereceos, a quienes el Señor entregó en sus manos. En Besec montaron a 10,000 de ellos, entre los que se encontraba Adonisedec. Y aunque Adonisedec huyó, ellos lo persiguieron y lo atraparon, y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces él dijo: antes yo les corté a ustedes 70 reyes los pulgares de las manos y de los dedos gordos del pie, y los 9 recogiendo las obras debajo de mi mesa. Pero ahora Dios me ha hecho esto a mí, lo mismo que yo les hice a ellos. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Los de la tribu de Judá atacaron y tomaron Jerusalén. Y después de matar a filo de espada a toda la población, quemaron la ciudad. Luego atacaron a los cananeos que vivían en las montañas, en la región del Negev y en la llanura. También atacaron a los cananeos de la ciudad de Hebrón, que antes se llamaba Kiriat Arba, y derrotaron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Luego atacaron la ciudad de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y Caleb prometió que al que conquistara Debir le daría por esposa a su hija Acsá. El que la conquistó fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Entonces Caleb le dio por esposa a su hija Acsá. Pero cuando llegó ella, Otoniel la convenció para que le pidiera un terreno a su padre. Al ver Caleb que Acsá se bajaba de su asno, le preguntó: ¿qué te pasa? Ella le dijo: quiero que me concedas algo. Ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los de abajo. Los descendientes de Oab, el kenita, suegro de Moisés, salieron de la ciudad de las palmeras con la tribu de Judá y se fueron al desierto de Judá, al sur de Arad, donde se quedaron a vivir con la gente de la región. Entonces los de la tribu de Judá fueron con los de Simeón, según habían acordado, y atacaron a los cananeos que vivían en Sefat, destruyendo por completo aquella ciudad. Por eso le pusieron el nombre de Ormá. Sin embargo, no pudieron tomar Gaza, Ascalón y Ecrón, ni sus territorios vecinos. Y aunque el Señor acompañaba a los de Judá y ellos pudieron conquistar las montañas, no pudieron echar de los llanos a los que vivían allí, porque estos tenían carros de hierro. A Caleb le tocó Hebrón, tal como Moisés se lo había prometido. Y Caleb desalojó a los 3 hijos de Anac. Pero los de la tribu de Benjamín no pudieron echar de Jerusalén a los jebuseos que allí vivían. Por eso, hasta el día de hoy,
los jebuseos y los de la tribu de Benjamín siguen viviendo juntos en Jerusalén. Los de las tribus de José decidieron atacar Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y mandaron espías a allá. El Señor los ayudaba, y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: si tú nos enseñas cómo entrar en la ciudad, nosotros seremos generosos contigo. El hombre les enseñó cómo entrar en la ciudad, y ellos mataron a filo de espada a todos los que vivían allí, pero le perdonaron la vida al que les había enseñado el camino y a toda su familia. Entonces aquel hombre se fue a la tierra de los hititas y construyó una nueva ciudad, y la llamó Luz, nombre que aún hoy conserva. Los de la tribu de Manasés no pudieron echar de Bet-Sean, Taanac, Dor, Ibleam y Megiddo a los que allí vivían, ni a los que vivían en las aldeas cercanas a estas ciudades. Así que los cananeos siguieron viviendo en ellas. Cuando los israelitas se hicieron más poderosos, lograron someter a los cananeos a trabajos forzados, pero no pudieron desalojarlos. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron echar de Hueser a los cananeos que allí vivían, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Los de la tribu de Zabulón tampoco pudieron echar a Quitrón y a Nalaal a los cananeos que allí vivían, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos, aunque sometidos a trabajos forzados. Los de las tribus de Aser tampoco pudieron echar de Acó, Sidón, Alab, Aksib, Elba, Afec y Rehob a los cananeos que allí vivían, y como no pudieron echarlos de sus ciudades, se quedaron a vivir entre ellos. Los de la tribu de Neftalí tampoco pudieron echar de Bet-Semes y Bet-Anat a los cananeos que allí vivían, pero los sometieron a trabajos forzados y se quedaron a vivir entre ellos. Los amorreos echaron a los de la tribu de Dan hasta las montañas y no los dejaron bajar a las llanuras. Y así los amorreos siguieron viviendo en Erez, Ayalón y Saalbim. Pero cuando los descendientes de José se hicieron más fuertes, sometieron a los amorreos a trabajos forzados. La frontera de los edomitas iba desde la cuesta de Acrabín hasta Selá y seguía hacia arriba. Capítulo 2. El ángel del Señor en Boquim. El ángel del Señor fue de Gilgal a Boquim y les dijo a los israelitas: yo los saqué a ustedes de Egipto y los he traído a esta tierra que les prometí a sus antepasados cuando les dije: nunca romperé mi alianza con ustedes, con tal de que ustedes no hagan ningún pacto con los habitantes de esa tierra, sino que destruyan sus altares. Pero ustedes no me obedecieron, y miren lo que han hecho. Por eso, ahora les digo, no voy a echar a esos pueblos de delante de ustedes, y ellos y sus dioses serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar, todos los israelitas se echaron a llorar a voz en cuello. Por eso llamaron Boquim a aquel lugar, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Muerte de Josué. Cuando Josué se despidió de los israelitas, cada uno se fue a tomar posesión de la tierra que les había tocado. Mientras él vivió, los israelitas mantuvieron el culto al Señor. Y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían visto todos los grandes hechos que el Señor hacía a favor de Israel. Pero murió Josué a la edad de 110 años y lo enterraron en su propio terreno de Timnat Será,
está al norte del monte de Gaas, en los montes de Efraín. Murieron también todos los israelitas de la época de Josué, y así los que nacieron después no sabían nada del Señor ni de sus hechos en favor de Israel. Los israelitas abandonan al Señor. Pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues empezaron a adorar a diferentes representaciones de Baal. Dejaron al Señor, el Dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto, y se entregaron a adorar a los dioses de la gente que vivía alrededor, provocando así el enojo del Señor. Dejaron al Señor por adorar a Baal y a las diferentes representaciones de Astarté. Y por eso el Señor se enojó contra Israel e hizo que los ladrones los despojaran de lo que tenían y que sus enemigos de los alrededores los derrotaran sin que ellos pudieran hacerles frente. Cada vez que ellos marchaban a la batalla, el Señor se ponía en su contra y les iba mal, según el testimonio se lo habían anunciado. Sin embargo, aunque el Señor puso a los israelitas en aprietos, también hizo surgir caudillos que los libraran de quienes los despojaban. Pero los israelitas no hicieron caso a estos caudillos, sino que fueron infieles al Señor y adoraron a otros dioses. Los antepasados habían obedecido los mandamientos del Señor, pero ellos no siguieron su ejemplo. Cada vez que el Señor hacía surgir un caudillo, también lo ayudaba, y durante la vida del caudillo libraba a los israelitas del poder de sus enemigos, pues sentía compasión de ellos al oírlos gemir por causa de la opresión que sufrían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse y llegaban a ser peores que sus padres, sirviendo y adorando a otros dioses. No abandonaban sus malas prácticas ni su terca conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: esta gente rompe la alianza que yo hice con sus antepasados y no quieren obedecerme. Por lo tanto, no volveré a desalojar ante ellos a ninguno de sus pueblos que Josué no desalojó antes de morir. Con esto el Señor quería ver si los israelitas seguían el camino del Señor como antes lo habían seguido sus antepasados. Por eso el Señor no desalojó enseguida a las naciones que no había entregado en manos de Josué, sino que les permitió quedarse. Capítulo 3. Los pueblos que se quedaron en Canaán. Capítulo 3. Estos son los pueblos que el Señor dejó en la región para poner a prueba a los israelitas que aún no habían nacido, cuando se luchó por conquistar Canaán. El Señor los dejó para que aprendieran a pelear lo que nunca habían estado en el campo de batalla. Quedaron los 5 jefes filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los jebeos, que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta el paso de Hamad. Con ellos el Señor quiso poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandamientos que Él había dado a los antepasados de ellos por medio de Moisés. Y así los israelitas empezaron a vivir entre los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y los hijos y las hijas de los israelitas se casaron con los hijos y las hijas de aquellos pueblos y adoraron a sus dioses. Otoniel libera a Israel de Cusán Risataim. Los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues se olvidaron de Él y adoraron a las diferentes representaciones de Baal y de Aserá.
Por esto el Señor se enojó contra ellos y los entregó al poder de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Durante 8 años los israelitas tuvieron que servir a Cusán Risataim hasta que le suplicaron al Señor y él hizo que surgiera alguien para salvarlos. Este salvador fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El espíritu del Señor vino sobre Otoniel, el cual acaudilló a los israelitas, salió a la batalla y el Señor le dio la victoria sobre Cusán Risataim. Después de eso hubo paz en la región durante 40 años. Ehud libera a Israel de Moab. Después de la muerte de Otoniel, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Y por eso el Señor dio a Eglón, rey de Moab, más poder que a Israel. Eglón hizo una alianza con los amonitas y los amalecitas y atacó a Israel, tomando posesión de la ciudad de las palmeras. Durante 18 años, los israelitas tuvieron que servir a Eglón hasta que le suplicaron al Señor y él hizo que surgiera alguien para salvarlos. Ese salvador fue un zurdo llamado Ehud, hijo de Gurá, de la tribu de Benjamín. Un día, los israelitas enviaron el tributo a Eglón por medio de Ehud, pero Ehud se hizo una espada de 2 filos, como de medio metro de largo, y se la puso al cinto por debajo de la ropa y al lado derecho. Luego se fue a llevar el tributo a Eglón, que era muy gordo. Después de entregarle a Eglón el tributo, Ehud salió con los que había venido con él, pero al llegar a los ídolos que estaban cerca de Gulán, Ehud regresó a donde estaba Eglón y le dijo: tengo un mensaje para su majestad, pero debo dárselo en privado. El rey ordenó entonces a los que estaban a su servicio que guardaran silencio y salieran de su presencia. En cuanto Ehud se quedó a solas con Eglón, que estaba sentado en la sala de verano, se acercó a él y le dijo: el mensaje que traigo a su majestad es de parte de Dios. Al oír esto, Eglón se levantó de su trono, pero Ehud, que era zurdo, se llevó la mano izquierda al lado derecho, sacó su espada y se la clavó a Eglón en el vientre. Se la clavó tan fuerte que no solo entró toda la hoja, sino también la empuñadura, quedando cubierta la espada por la gordura de Eglón, pues Ehud no se la sacó. Después Ehud cerró la puerta con el cerrojo y salió por la ventana. Cuando ya se había ido, vinieron los que estaban al servicio del rey, y al ver las puertas cerradas, pensaron que el rey se había encerrado en la sala de verano para hacer sus necesidades. Pero después de mucho esperar, empezaron a preocuparse al ver que el rey no salía. Entonces tomaron la llave y al abrir la puerta encontraron a su amo tendido en el suelo. Mientras aquellos perdían tiempo, Ehud huyó y después de pasar los ídolos de Gilgal, se refugió en Seirat. Cuando llegó a territorio israelita, dio un toque de trompeta en los montes de Efraín para llamar a los israelitas. Y todos ellos bajaron de los montes con Ehud a la cabeza. Ehud les dijo que lo siguieran, pues el Señor les daría la victoria sobre sus enemigos, los moabitas. Entonces ellos siguieron y tomaron posesión de los vados del Jordán, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos ellos soldados fuertes y valientes. Ni uno solo escapó con vida. Así fue como los israelitas derrotaron a Moab. Después de esto hubo paz en la región durante 80 años. Tamgar libera a los israelitas de los filisteos. El siguiente caudillo fue
Samgar, hijo de Anat, que mató a 600 filisteos con una aguijada. Samgar también salvó a Israel. Capítulo 4. Débora y Barak derrotarán a Sisara. Después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó al poder de Jabín, un rey cananeo que gobernaba en la ciudad de Azor. El jefe de su ejército se llamaba Sisara y vivía en Haroset Goim. Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas, hasta que por fin estos le suplicaron al Señor que los ayudara. En aquel tiempo juzgaba a Israel una profetisa llamada Débora, esposa de Lapidot. Débora acostumbraba sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, que había en los montes de Efraín, entre Ramá y Betel, y los israelitas acudían a ella para resolver sus pleitos. Un día, Débora mandó llamar a un hombre llamado Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Quedes, un pueblo de la tribu de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, te ordena lo siguiente: ve al monte Tabor y reúne allí a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Yo voy a hacer que Sisara, jefe del ejército de Jabín, venga al arroyo de Quizón para atacarte con sus carros y su ejército, pero yo voy a entregarlos en tus manos. Solo iré si tú vienes conmigo, contestó Barak, pero si tú no vienes, yo no iré. Pues iré contigo, respondió Débora, solo que la gloria de esta campaña que vas a emprender no será para ti, porque el Señor entregará a Sisara en manos de una mujer. Entonces Débora fue con Barak a Quedes. Allí Barak llamó a las tribus de Zabulón y Neftalí y reunió bajo su mando un ejército de 10,000 hombres. Débora iba con él. Cerca de Quedes, junto a la encina de Saanaín, estaba el campamento de Heber, el kenita, quien se había separado de los demás kenitas, que como él descendían de Hobab, el suegro de Moisés. Cuando Sisara supo que Barak había subido al monte Tabor, reunió sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados, y marchó con ellos desde Haroset Goim hasta el arroyo de Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak: adelante, que ahora es cuando el Señor va a entregar en tus manos a Sisara. Ya el Señor va al frente de tus soldados. Barak bajó del monte Tabor con sus 10,000 soldados, y el Señor sembró el pánico entre los carros y los soldados de Sisara, en el monte, de enfrentarse con la espada de Barak. Hasta el mismo Sisara se bajó de su carro y huyó a pie. Mientras tanto, Barak persiguió a los soldados y los carros hasta Haroset Goim. Aquel día no quedó con vida ni un solo soldado del ejército de Sisara. Todos murieron. Como Jabín, el rey de Azor, estaba en paz con la familia de Heber, el kenita, Sisara llegó a pie en su huida hasta la tienda de Jael, la esposa de Heber, la cual salió a recibirlo y le dijo: por aquí, mi señor, por aquí, no tenga usted miedo. Sisara entró y Jael lo escondió tapándolo con una manta. Entonces Sisara le pidió agua, pues tenía mucha sed. Jael destapó el cuero donde guardaban la leche y le dio de beber. Después volvió a taparle. Sisara le dijo: quédate a la entrada de la tienda,
Y si alguien viene y te pregunta si hay alguien aquí adentro, dile que no. Pero Sisará estaba tan cansado que se quedó profundamente dormido. Entonces Jael tomó un martillo y una estaca de las que usan para sujetar la tienda de campaña, y acercándose sin hacer ruido hasta donde estaba Sisará, le clavó la estaca en la sien contra la tierra. Así murió Sisará. Y cuando Barak llegó en busca de Sisará, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven que te voy a mostrar a qué andas buscando. Barak entró en la tienda y encontró a Sisará tendido en el suelo, ya muerto y con la estaca clavada en la cabeza. Así humilló el Señor aquel día a Jabín, el rey cananeo, delante de los israelitas. Y desde entonces los israelitas trataron a Jabín cada vez con mayor dureza hasta que lo destruyeron. Capítulo 5. El canto de Débora y Barak. Aquel día, Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron así: alaben todos al Señor, porque aún hay en Israel hombres dispuestos a pelear, porque aún hay entre el pueblo hombres que responden al llamado de guerra. Escúchenme, ustedes los reyes, óiganme, ustedes los gobernantes. Voy a cantarles al Señor, voy a cantar al Dios de Israel. Cuando tú, Señor, saliste de Seir, cuando te fuiste de los campos de Edom, tembló la tierra, se estremeció el cielo, las nubes derramaron su lluvia. Delante de ti, Señor, delante de ti, Dios de Israel, temblaron los montes, tembló el Sinaí. En los tiempos de Sangar, hijo de Anat, y en los tiempos de Jael, los viajeros abandonaron los caminos y anduvieron por senderos escabrosos. Las aldeas de Israel quedaron del todo abandonadas. Fue entonces cuando yo me levanté, yo, Débora, una madre de Israel. No faltó quien escogiera nuevos dioses mientras se luchaban a las puertas de la ciudad, pero no se veía un escudo ni una lanza entre 40,000 israelitas. Yo doy mi corazón por los altos jefes de Israel, por la gente de mi pueblo que respondió al llamado de la guerra. Alaben todos al Señor. Díganlo ustedes, los que montan asnas pardas, y ustedes los que sientan en tapetes, también ustedes los viajeros. Allá, entre los abrevaderos y al son de sonoros platillos, proclamen las victorias del Señor, las victorias de su aldea en Israel. Despierta, Débora, despierta, despierta, y entona una canción. Y tú, Barak, hijo de Abinoam, levántate y llévate tus prisioneros. Entonces bajaron los israelitas a luchar contra los poderosos. Bajaron por 1000 las tropas del Señor a luchar contra los hombres de guerra. Algunos hombres de Efraín bajaron al valle, y tras ellos fueron las tropas de Benjamín. De los de Maquir bajaron sus jefes, y de los de Zabulón sus gobernantes. También acompañaron a Débora los jefes de Isaacar. Isaacar fue el apoyo de Barak, pues se lanzó tras él al valle. En los escuadrones de Rubén hay grandes hombres de corazón resuelto. ¿Por qué se quedaron entre los rediles, oyendo a los pastores llamar a sus ovejas? En los escuadrones de Rubén hay grandes hombres de corazón miedoso. Galaad se quedó acampando al otro lado del río Jordán. Dan se quedó junto a los barcos, y Aser se quedó en la costa y no se movió de sus puestos. Pero en las alturas de los campos, Zabulón y Neftalí arriesgaron la vida. Entonces los reyes vinieron a Taanac, junto a las aguas de Megiddo. Los reyes cananeos vinieron en plan de guerra, pero no obtuvieron plata ni riquezas. Desde el cielo
Desde sus órbitas, las estrellas lucharon contra Cicerá. El arroyo antiguo, el arroyo de Quizón, los barrió a todos ellos. Tú aplastaste las gargantas de los poderosos, resuenan los cascos de los caballos, galopan, galopan los briosos corceles, el ángel del Señor anuncia. Que caiga una dura maldición sobre Meroz y sus habitantes, pues no acudieron como los valientes en ayuda del Señor. Bendita sea entre las mujeres Jael, la esposa de Heber el Kenita. Bendita sea entre las mujeres del campamento. Agua pidió Sisará, leche le dio Jael. Crema le dio en un tazón especial. Mientras tanto, tomó la estaca con la izquierda y el mazo de trabajo con la derecha, y dando a Sisará un golpe en la cabeza, le rompió y le atravesó la sien. Sisará se retorcía a los pies de Jael, retorciéndose de dolor cayó al suelo, y allí donde cayó, allí quedó muerto. La madre de Sisará, afligida, se asoma a la ventana y dice: ¿por qué tarda tanto en llegar su carro? ¿Por qué se retrasa su carro de guerra? Algunas damas sabiondas le responden, y aún ella misma se repite: seguramente se están repartiendo todo el botín de guerra, una esclava y aún dos para cada guerrero. Para Sisará, las telas de colores, una tela y aún dos, bordadas de varios colores, para el cuello vencedor. Que así sean destruidos, Señor, todos tus enemigos, y que brillen los que te aman como el sol en todo su esplendor. Después de esto, hubo paz en la región durante 40 años. Esta es palabra de Dios.